tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en este tiempo? Señor, somos Samuel en esta generación. Muéstranos tu gloria. Bueno, desde que yo era muy pequeña, yo siempre enfrenté una gran dificultad con la disforia de género. Cuando me veía frente al espejo, yo no me sentía bien con mi cuerpo, me sentía rara, no me sentía bien con mi órgano y todo esto. Nací en una familia muy sencilla y no se hablaba de este tema, no se hablaba de tema LGBT. Pero una vez, ya en la etapa adulta, me fui al psicólogo y él me dijo que yo tenía una disforia de género. Fue la primera vez que escuché este término, disforia de género. Y me dijo también que yo podría controlar todo esto haciendo la cirugía de adecuación de género. Entonces, después que el psicólogo me dijo esto, el primer paso fue buscar a un psiquiatra para tener los laudos médicos para empezar el proceso de transición. Eu nem acredito que esse momento está acontecendo. Estou muito feliz. Falei com a minha irmã agora. Ela me tranquilizou. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Preciso tomar meu banho, me preparar, colocar roupinha. A cirurgia. Não sei descrever o que eu estou sentindo ainda, mas quero dizer que tudo é possível. Acreditem no sonho de vocês. De verdad, ya no sé si aguanto a estos tipos de comentarios. Cada vez que lanzo un nuevo sencillo musical, las personas me comentan que por ya no alabar a Dios, mis canciones van a ser siempre un fracaso, que no voy a tener ningún tipo de éxito. No sé si me conoces, pero hace como 2 años empecé mi proceso de transición de género. Pero antes de todo esto, yo era un cantante cristiano, un salmista. Y gracias a Dios mis canciones tenían mucho éxito, como una de mis canciones que se llama Muéstrame tu gloria, que es una canción muy pegada en el medio cristiano, tiene como 100.000 millones de visualización. Pero yo decidí dejar las mascarillas para atrás y vivir mi propia verdad, porque a mí no me parece bien andar ganando plata con las cosas de Dios, jugando con las cosas de Dios. Pero lo que a mí me parece cuando la gente me comenta que mejor sería seguir alabando a Dios y tener algún tipo de éxito que ser un fracaso y vivir su propia verdad. A mí me parece muy contradictorio todo esto. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué quieren que yo siguiera haciendo? Un personaje como muchos lo hacen, ganando plata con el nombre del Señor. ¿Qué quieren? Yo me responsabilizo por mi propia vida. Déjenme vivir en paz. Sucede con la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que pareciera que también es un generador de estímulos, pero qué tan reales son, cómo se interpreta eso a nivel neuronal y qué genera después en las expectativas de la vida sexual propia. Bien, los cambios neuronales se están estudiando mucho con respecto a qué pasa a nivel del estímulo pornográfico. Yo creo que el problema más clásico tiene que ver con que no estamos preparados, y esto funciona para Instagram también, funciona para la gente que consume OnlyFans, funciona para todo este tipo de cosas. Nuestro cerebro no está preparado para ver a tantas personas atractivas del sexo opuesto, del sexo que te atraiga, no importa, para ver tantas personas atractivas juntas. Y esto sucede, tiene un impacto negativo porque después normalizamos eso, que es algo que en la vida real no sucede. Entonces te encontrás con, por un lado, esa normalización, donde de la misma manera que te contaba antes, el exceso de estímulo en redes sociales, en internet, en pornografía, en lo que fuere, después se muestra como insuficiente estímulo en la vida normal. Y por otro lado, una de las cosas más importantes que sucede es que nosotros vamos viendo cómo la gente, sobre todo más joven, que consume pornografía de más joven, termina consumiendo categorías de mayor intensidad de estímulo y mayor cantidad de pestañas en su ordenador abiertas a la vez para alcanzar el estímulo suficiente, que por supuesto se traduce después a mayor insatisfacción en la vida sexual real. Mi nombre es David Sampaio, asisto y sirvo en la Iglesia del Camino hace 2 años y medio y hoy quiero contarte cómo Dios trajo libertad a mi vida de la pornografía y el rechazo. Recuerdo que a la edad de 6 o 7 años fui abusado sexualmente
en varias ocasiones por 2 personas. Eso sucedió una, otra y otra vez. Pero a pesar de esto, pues yo no entendía qué estaba sucediendo. Estaba muy niño realmente. Pude continuar con mi niñez como cualquier otro niño. Sin embargo, todo esto, este trauma que viví en la infancia, tomaría forma en una gran adicción en mi adolescencia y gran parte de mi juventud. Recuerdo que podía pasar horas y horas tras la pantalla de un computador, viendo o buscando todo tipo de contenido sexual, y esto cada vez tomaba mucha más fuerza en mí, cada vez esa trampa mortal me atrapaba mucho más. Recuerdo que cuando eso tomó control absoluto de mis sentidos, perdí el control total y ya quise algo más intenso, algo mucho más extremo. Una noche me alisté, me puse la mejor pinta y salí a buscar en un prostíbulo cómo saciar esa sed y esa hambre que tenía de probar algo mucho más intenso. Recuerdo que entré a este prostíbulo y esa noche, que creí que sería la mejor noche de mi vida, en realidad fue una noche en la que me encontré cara a cara con el rechazo. Recuerdo que salí de ese lugar sintiéndome con mucha culpa, con vergüenza. Salí sintiéndome lo peor del mundo. Esto más adelante generó en mí grandes problemas, vacíos emocionales, dificultad para relacionarme con los demás, porque a pesar de que podía estar en un círculo social, recuerdo que sin duda alguna sentía como si encima de mí hubiera una capa sucia y maloliente. Sin embargo, tras todos estos años llenos de tanta suciedad, de tanta culpa, todo esto me causó también grandes problemas para relacionarme con Dios. Recuerdo que se me dificultaba mucho poder disfrutar de una relación con Él, porque sentía que me señalaba y que todo el tiempo había una acusación en contra mía. En el año 2019, recuerdo que aquí en la iglesia hubo un encuentro al cual mi esposa y yo pudimos ir. Dios tenía un plan y tenía algo bastante especial para mí. Recuerdo que ese fin de semana Dios trajo libertad, quitó ataduras de mi vida. Realmente me sentí abrazado por Él. Pero sin embargo Él tenía mucho más. Recuerdo que 2 días después del encuentro, una noche en la habitación, sentía la atmósfera pesada, sentía algo oscuro en la habitación que no me dejaba conciliar el sueño. Y de un momento a otro recuerdo que me paré y con mucha autoridad de mis labios salieron las siguientes palabras: espíritu de prostitución, te vas en el nombre de Jesús. Mi esposa quedó petrificada. Recuerdo que ella quedó impávida porque no entendía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, sabía que Dios y yo sí entendíamos qué estaba pasando, y en esa noche Dios lo que estaba haciendo era traer libertad a mi vida. Aún así, recuerdo que me costaba mucho poder asimilar que Dios me había perdonado por completo. En una clase de 12 pasos, recuerdo que la profe Rosana hizo un ejercicio en el cual ella se ponía en el lugar de Dios en una entrevista tú a tú y me preguntó: ¿qué crees que pienso yo de ti? Yo no podía llegar a la respuesta. Me tomó mucho tiempo llegar a la respuesta que ella estaba buscando, y luego le dije que soy tu hijo amado. En ese momento creo que me quebré,
porque entendí que Dios tenía propósito para mi vida. Entendí que a pesar de mi pasado, Él me amaba y me aceptaba porque soy su hijo. Pude entender su gracia y su amor hacia mí, y es por esto que hoy puedo disfrutar de una vida con la convicción y la certeza de que Dios tiene un plan para cada uno, que Él siempre está esperándonos con sus brazos abiertos, no con un dedo que nos señala o nos juzga. Y si Él hizo esto conmigo después de llevar un pasado tan sucio, no tengo ninguna duda que lo pueda hacer con otra persona. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto es lo que hasta el día de hoy puedo vivir. Disfruto una relación con Dios. Sé que Él me ama, sé que soy su hijo. Y por eso le doy toda la gloria. Soy David Zampayo. ¿Qué es el pecado de la fornicación? ¿Será acaso lo mismo que el adulterio? ¿Qué hago si, por ejemplo, estoy en una relación donde mi pareja no se quiere casar aunque vivimos juntos hace años ya? ¿Estaría acaso en pecado? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video y te voy a hablar sobre las 5 prácticas que son pecados de fornicación y que muchos ignoran. Este es un tema de vida o muerte, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que aprendas todo lo que vamos a decir en este video. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, mi nombre es Asier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un ministerio online donde respondemos a las preguntas más comunes sobre la palabra de Dios. Así que te voy a sugerir que te suscribas al canal ahora mismo si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún buen video que sacamos aquí cada semana, como por ejemplo el de la semana que viene, donde quizás estaremos hablando sobre la gran pregunta de si existen o no todavía en este tiempo los apóstoles, que por cierto, veamos qué es la fornicación para, digamos que tener una mejor comprensión del tema. La palabra fornicación viene de una palabra griega que se refiere a cualquier tipo de actividad sexual fuera de la ley moral de Dios o los parámetros que Él estableció en su palabra. La sexualidad es un regalo hermoso que Dios le dio al ser humano, no solo para que pudiera reproducirse la raza humana, sino también para el disfrute en el matrimonio entre un hombre y una mujer, así como Él, Dios, lo estableció. Pero es importante saber que cualquier uso de ese regalo fuera de los parámetros o límites que Dios estableció es pecado de fornicación. Cabe decir que en la Biblia Dios en ocasiones usó esta palabra, la fornicación, para referirse al pecado de idolatría de Israel, puesto que Dios ve la idolatría como un pecado de adulterio o fornicación, ya que se comparte con algún ídolo la adoración que le pertenece solamente a Él. Pero en este video quiero enfocarme en enseñar qué es la fornicación específicamente en el área sexual. Para comprender este tema de una manera práctica y sencilla, permítame darle a usted 5 ejemplos de lo que es un pecado de fornicación. En primer lugar está la autosatisfacción sexual, donde la persona se estimula a ella misma, y aunque los médicos no cristianos dicen que esto es normal en las personas, la realidad es que sí es un pecado, porque por lo general, por ejemplo, va ligado a pensamientos pecaminosos, pero también porque se le da un uso equivocado a algo que fue hecho por Dios solamente para el matrimonio y no para saciar las concupiscencias personales. En segundo lugar, este pecado de fornicación también incluye el observar videos promiscuos de páginas pecaminosas por varios motivos importantes, pero principalmente porque se está observando la desnudez de otra persona, y la Biblia manda en Levítico 18 que no se mire la desnudez de otra persona ajena que no sea nuestro cónyuge. Y por lo tanto también es pecado de fornicación de cierta manera la codicia sexual, cuando alguien mira a otra persona pervertidamente y comienza a tener pensamientos pecaminosos en su corazón. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
Otro ejemplo de la fornicación es la unión de personas del mismo género, tristemente un pecado muy común en nuestros días, y este es un pecado que ofende a Dios porque es un desafío directo al diseño divino, la ley divina que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En cuarto lugar tenemos el pecado del adulterio como parte de lo que es la fornicación, porque aunque no siempre la fornicación es adulterio, todo acto de adulterio entraña en cierta manera un acto de fornicación. El pecado de adulterio consiste en traicionar el pacto de fidelidad hecho en el matrimonio al unirse sexualmente a otra persona. La Biblia condena por completo ese pecado y es, junto con la muerte, la única cláusula que Dios le da a la parte inocente para que pueda, digamos que, divorciarse y quizás recasarse, pues Jesús dijo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Note cómo ahí en ese pasaje Dios condena el divorcio, pero da un permiso a que alguien se divorcie si le fueran infiel, porque el adulterio es un pecado de fornicación que rompe el pacto hecho por ambas personas. Y en último lugar, debido a que la fornicación es todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, si una pareja está viviendo junta y teniendo relaciones sin haberse casado legalmente, desobedeciendo así a la ley divina y la civil también, están cometiendo pecado de fornicación. Y esto es un tema muy importante para jóvenes cristianos, ya que estamos teniendo una influencia del mundo sobre la iglesia impresionante, una influencia tan grande que están enseñando que es normal tener relaciones antes del matrimonio, convivir juntos en una casa aunque no estén casados y mucho más. Mucho cuidado con estos jóvenes cristianos, jovencitas cristianas, mucho cuidado, no se regale, no se ofrezca, no se deje seducir por ningún hombre que no esté dispuesto a casarse con usted, porque alguien que te ofrece sexo pero no está dispuesto a casarse contigo, no está dispuesto a comprometerse con usted, y una vez que usted se ofrece, créame que le va a restar valor. No se deje engañar por el pecado, mantenga su integridad. El sexo es solamente para el matrimonio, y entregarse al pecado de la sexualidad, de la fornicación, fuera de los parámetros que Dios estableció, es un pecado de fornicación. Ahora bien, ya que establecimos esa base tan importante, que juntarnos con una persona sexualmente sin estar casado con ella es pecado de fornicación, y eso debe estar bien claro en nuestras mentes, que juntarnos con una persona sexualmente sin habernos casado legalmente es un pecado de fornicación. Teniendo esa base tan importante, necesito en este punto, digamos que hacer un paréntesis para aclarar o responder la gran duda o pregunta que muchas hermanas cristianas me han comentado que tienen, y es que ellas me dicen que se convirtieron a Cristo estando ya conviviendo con un marido desde hacía años y que hasta han tenido hijos, por lo que tienen un hogar estable, solo que el marido, ahora que ella es cristiana y quiere casarse, el producto que no es cristiano no se quiere casar legalmente después de convivir juntos por 8, 9, 10 años. Y mi respuesta es que si usted vino así a Cristo con esa condición, escuche esto bien detenidamente, si usted vino así con esa condición, donde ya han formado una familia, tienen hijos y llevan años viviendo como matrimonio, yo creo por la palabra que usted no debe abandonar a su marido, porque ante Dios él es su esposo, pues se unieron conyugalmente hace años y son una sola carne. Primera de Corintios 6:16 da a entender que cuando un hombre se une a una mujer sexualmente, se convierte en un cuerpo con ella, porque para Dios el acto sexual es algo sagrado que une a dos personas para formar una sola carne. Lo que pasa es que debemos obedecer las leyes de nuestros países según la costumbre de cada nación, para dar así evidencia pública y compromiso de que se está haciendo un pacto de fidelidad, un matrimonio, y la Biblia obviamente manda a que cumplamos con toda justicia. Por lo cual, si usted es un joven soltero y ya sabe la verdad de la palabra, no vaya a juntarse sexualmente con alguien sin haberse casado legalmente, porque estará pecando y estará en desobediencia para con Dios, en fornicación. Pero insisto en que si usted ya vino a Cristo en esa condición, usted se quiere casar, pero su esposo se opone, usted no debe separarse de su marido y romper una familia
sino que debe orar obviamente para que Dios toque el corazón de ese esposo, no solamente para que se convierta a Cristo, sino para que también él acepte el casarse legalmente y poner en orden su matrimonio. Pero tenga la paz, tenga la tranquilidad, estimada hermana, que Dios los ve como un matrimonio y Dios está viendo su intención, que usted quiera hacer las cosas bien, pero ya está, digamos, casada sexualmente con un hombre con el cual lleva años, pero él no se quiere unir de manera legal, y debe usted tener tranquilidad con esto si usted tiene la buena intención de casarse, pero él no. No obstante, una vez más enfatizo en esto, mucho cuidado con utilizar eso, jóvenes, para pecar. Si usted sabe la verdad y se junta con alguien sin estar casado, eso es pecado de fornicación. Esto que estamos explicando es solamente para personas que tienen una familia ya y han venido a Cristo, como también mujeres que sus esposos, aunque están casados legalmente, él no quiere ser cristiano. La palabra no manda que la mujer se divorcie de su esposo. Este es un tema sumamente interesante y le invito a que usted lo comparta con su pastor local. Ahora bien, la fornicación es un pecado muy peligroso, en especial porque tiene grandísimas consecuencias. Alguien dijo una vez que usted puede escoger sus acciones en su libre albedrío, pero las consecuencias no. Gálatas 6 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Permíteme citarle brevemente 5 consecuencias terribles de la fornicación para que usted tenga mucho cuidado con este pecado. En primer lugar, la fornicación rompe la intimidad con Dios. La Biblia dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando alguien está en este pecado específicamente, siente como que el cielo está cerrado, y esa puede ser una de las consecuencias del pecado de la fornicación. En segundo lugar, la fornicación puede traer la ira de Dios sobre la persona, así como cuando los israelitas fornicaron con las mujeres moabitas y la ira del Señor se encendió contra ellos. La tercera consecuencia de la fornicación es que este pecado esclaviza a la persona. Y es curioso que ningún otro pecado esclaviza tanto como el pecado de la fornicación, la cual produce a menudo en la persona una adicción tan grande que luego es muy difícil salir de esta. Y lo que ha ocurrido es que, aparte de razones neurológicas que pueden haber, en el mundo espiritual cadenas de oscuridad han atado a esa persona y necesita que Cristo le haga libre. En cuarto lugar, la fornicación trae también daños colaterales a otras personas, y me refiero a casos donde, por ejemplo, una amistad es dañada, la confianza de alguien es perdida, una iglesia es afectada y decepcionada por el pecado de algún líder. ¿Y qué decir de embarazos no planificados? Todos estos son daños colaterales que afectan a otros, porque el pecado es como una plaga que usted lo suelta, pero luego es difícil controlar sus consecuencias. Por ejemplo, cuando Acán pecó, todo el pueblo luego perdió la batalla contra Jai, y todo fue como, digamos, daños colaterales del pecado de un solo hombre. La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Y por último, la fornicación trae grandes peligros espirituales para el alma de la persona, porque si esta persona permanece en el pecado, puede irse al infierno. Si usted le falló a Dios, pero se arrepintió y cambió su vida, la sangre de Cristo le purifica, le limpió. Pero si usted decide permanecer en el pecado y jugar con su salvación, permaneciendo así en el pecado, eso puede provocar que la persona vaya al infierno, porque la Biblia establece que sin santidad nadie verá al Señor. Así que esto es un tema serio que puede ser determinante para la salvación o perdición de alguien, puesto que 1 Corintios 6:9 dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Mis estimados hermanos, la fornicación es un pecado terrible con grandes consecuencias, y por esto debemos, como dice la palabra, huir de esta para presentarnos ante Dios con pureza y santidad. José, por ejemplo, fue tentado en esta área, y porque logró huir de la tentación y salir vencedor, Dios lo recompensó espiritual y físicamente. La Biblia dice que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.